Bienvenidos, investigadores, a este su canal educativo. Les saluda el docente César Zorrilla Esparza. En esta oportunidad tenemos el área de comunicación y el tema: leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Para dar inicio a la sesión vamos a prestar especial atención a la meta del día: crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad que puedas utilizar en el panel del Bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Para poder cumplir con el propósito del día, te voy a dar dos recomendaciones. La primera es que estés muy atento o atenta, y la segunda es que te quedes hasta el final del video. Ten en cuenta los siguientes criterios para que realices. Vas a señalar los datos básicos de cada poema, es decir, el título, autor y quién oralizó el poema, o también, si quieres, quién declamó el poema. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gusto poético. Vas a explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con esos versos. Elaborar la lista de versos favoritos y justificar su elección. Y por último, leer una de las tradiciones de Ricardo Palma, tomando en cuenta las recomendaciones. Asumiendo los criterios que hemos referido, en definitiva vamos a desarrollar una sesión adecuada y óptima. Sigamos. Observa a estos tres destacados literatos y la época histórica a la que pertenecen. Años, siglos. Fíjate en esta línea de tiempo. La independencia del Perú se llevó a cabo el 28 de julio de 1821. Este es un hecho referencial. Vamos a ver, en el año 1833 nace el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú. Hacemos cálculos y sale así, ¿verdad? Fallece 2 años antes de que se cumpla el centenario de la independencia, es decir, en el año 1919. Vamos a ver el segundo hecho referencial. Centenario de la independencia del Perú, año 1921, 100 años después de la proclamación. 1900 es el año que estamos tomando como base, ¿no? En el año 1875 nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú. Fallece 13 años después del centenario de la independencia, en el año 1934, dejando un gran legado y también sugiriendo y solicitando que lo entierren de pie y en 1 metro cuadrado, ¿no? Muy bien, sigamos. Bicentenario de la independencia del Perú, el siguiente año, 2021. Vamos a ver 2000 como año referencial. En 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú. Ahora, él continúa publicando poesía. Veamos de qué trata cada uno o cada una de las producciones de estos personajes que hemos referido, de estos literatos. Para ello, vamos a prepararnos para leer. Lee el nombre del poema, su autor y de quién lee el poema en el audio. También es importante. También lee los títulos de los otros poemas de este autor. Anótalos en tu cuaderno u hojas de reuso. Identifica dónde está el audio del poema, el texto escrito, el video si hubiera, y decide qué recurso quieres utilizar primero para conocer el poema. En este caso yo les voy a dar lectura a los poemas, pero si ustedes se van a la plataforma del Minedu también hay lecturas de estos poemas que vamos a revisar. Sigamos. Veamos ahora. Vamos a leer el poema 1, Blasón, de José Santos Chocano. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado.
de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, me rindo vasallaje al sol, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico, es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Es decir, lo que está dando a entender el poeta es que tiene tanto de raza incaica, raza natural peruana, como también española, y se siente orgulloso de ambas razas incluso. Por ello refiere en este espacio, ¿no? Quizá yo hubiera sido un blanco aventurero, o sea, en alusión al español, o un indio emperador, o de repente hubiera sido también un natural orgulloso de serlo, ¿no? Así es. Fíjate en lo que refiere el poema. Vamos a ver a continuación. Leemos el poema 2, El Perú, de Marcos Martos. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. O sea que si hablamos de sueños, en lo que refiere el autor, hablamos de lo que una persona considera su razón de ser, su avance, sus metas, sus propósitos, y el orgullo de haber nacido es más importante que el simple hecho de dominar un idioma, de conocer los lugares, ¿de acuerdo? Eso es lo que trata de dar a entender el autor. Sigamos. Ten en cuenta lo siguiente: Blasón y El Perú, de ambos autores que acabamos de leer, de ambos literatos. Blasón fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de cumplir 100 años de ser independientes de España. Para entonces ya había ocurrido la guerra con Chile en el año 1879 y estaba vigente aún la intención de reconstruir la patria. Por otro lado, se hicieron esfuerzos por dignificar al indio, bueno, mal dicho indio, al natural de aquí del Perú, y aún estaban marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo. Abolengo quiere decir que la descendencia, ¿no?, considera y conserva ciertos rasgos de hegemonía, es decir, de importancia, ¿no? Eso quiere decir que para Chocano este poema es como su escudo del linaje, el grupo al que pertenece, social, al que pertenece, ¿no? El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas. Se reconoce peruano, se reconoce español, se reconoce mestizo, ¿no? Muy bien. El Perú. Fue publicado en el poemario La cabellera de Berenice en 1990, aproximadamente 170 años después de habernos independizado. En este texto se muestra cómo, con todo lo vivido, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había variado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. Continuemos. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Y por qué el otro te gustó menos? ¿Qué rescatarías de él, del que te gustó menos? Segunda pregunta, ¿alguno de estos poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué crees que haga que cada poema sea bello y melodioso? Cita un fragmento de cada poema como ejemplo. Tercero, ¿qué quiere decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. A ver, ¿qué quiere decir con esto?
quiere decir, autóctono quiere decir que es propio de sí mismo, o sea, americano, netamente americano, nacido en América, eso que es, y salvaje. O sea, soy parte de esa cultura incaica que encontraron los españoles. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, y conservo ideales que son de aquellas épocas, ¿no? Digno de los habitantes del Perú de aquel entonces, antes del año 1532. ¿Por qué menciona al sol? ¿Por qué crees? Y al coloniaje, etapa en que dependíamos aún de España. ¿Por qué crees que menciona? Muy bien, el sol porque era el dios de los incas, ¿no? El dios de los incas, Inti, el sol. Y al coloniaje porque sencillamente cambiamos, bueno, cambiamos de deidades, ya no fue el sol, sino el cristianismo el que vino, y ya no era el Inca, el hijo del sol, a quien teníamos que rendir de cierta manera reverencia, y manejaba él el Tahuantinsuyo, sino era el español a través del virrey y otros aspectos más. ¿Qué quiere decir Martos con este verso? No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. A ver, ¿qué quiere decir? Que nuestro país no solamente se puede construir o se constituye por el hecho de haber simplemente nacido y saber hablar el idioma y conocer algunos espacios, ¿no? Sino que hay otros aspectos más profundos y más importantes que a veces dejamos de lado. ¿Y por qué menciona la palabra sueños al final del poema? Porque justamente cuando él dice, ¿no? Y si tuvieras que volver a nacer, decidirías nacer aquí para llevar a cabo tus sueños. Es decir, o para emitir sueños, ¿no? Para tener sueños, quiere decir que no solamente es nacer, sino el hecho de querer volver a nacer aquí y de plantearnos metas y de construir nuestros caminos y de pensar en un Perú diferente para todos, ¿no? Selecciona el poema que más te guste y escríbelo en tu cuaderno. Si te gustaron los dos, transcribe ambos también. Subraya o pinta de colores las frases o versos que más te gustaron. Selecciona 4 de ellos y escríbelos aparte a manera de lista y explica qué te gustó de cada uno. Realiza la siguiente lista de cotejo. Vamos a ver, tenemos que apuntar al sí en todo, ¿ya? Señalaste los datos básicos de cada poema, el título, el autor, el nombre de quien oralizó el poema. Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gusto poético. Explicaste el sentido de los poemas y qué nos quieren decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Elaboraste tu lista de versos favoritos y justificaste tu elección. Leíste una de las tradiciones de Ricardo Palma tomando en cuenta las recomendaciones. Muy bien, de ser sí en absolutamente todos los espacios, vas muy bien. Continuemos. Actividad del día. Tienes esta ficha para poder completarla en la caja de información. La caja de información está debajo del video. Aquí en la parte baja donde hay una descripción, ahí está la caja de información para aquellos que nos hayan realizado la pregunta. Bueno, como maestro tuyo, estoy convencido que vas a poder desarrollar muy bien este material. Vas a trabajar sin ningún problema. Confío plenamente en ti y estoy seguro que tú también lo haces. Así que adelante en ello. Vamos llegando al final de la sesión. ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo superé dichas dificultades? No te olvides de conversar con tus padres, con tu maestro o maestra, de sugerir y también escuchar las sugerencias, que son muy importantes para que sigas avanzando. Como estoy seguro que logré ayudarte, no dudes en suscribirte, darme un like, darle a la campanita, seguirnos desde EduCiencia. Como maestro virtual tuyo me siento orgulloso de tus avances, de tus pasos que has dado con mucha firmeza en este año y de todo el crecimiento que has tenido y que a pesar de las circunstancias hayas progresado significativamente. Te envío un abrazo, estoy muy orgulloso de ti, un abrazo para tus parientes y conmigo será hasta la siguiente oportunidad.